Sí, en esta tarde quisiera compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi vida hace varias semanas ya, y como título le he puesto a este mensaje: el único Dios que da esperanza verdadera, ¿ya? Entonces, ¿cómo esta palabra que vino a mi corazón para poder compartirla hoy? Hace unos años ya, cuando empezamos aquí a compartir la palabra de Dios, cuando pues, me correspondía compartir la palabra de Dios, yo compartí un testimonio que fue cuando yo tuve que renovar un proceso de visa, y que fue un tiempo bastante desafiante para mí, hace aproximadamente como unos 3 o 4 años. Y en ese tiempo el Señor me regaló una palabra que está en el libro de Isaías capítulo 41. Y dice así la palabra de Dios. La palabra que me regaló es desde el versículo 8 al 16, pero simplemente voy a leer el versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Dice: no temas, gusanito Jacob, oruguita Israel. El Señor dice: yo mismo te ayudaré. El Santo Dios de Israel te salvará. Fíjate, te convertiré en una trilladora nueva y con muchos dientes. Trillarás los montes, los aplastarás y harás que las colinas queden hechas paja. Las tirarás y el viento se las llevará lejos. La tormenta las dispersará. Entonces te alegrarás en el Señor y te sentirás orgulloso del Santo Dios. Amén. Y esto fue lo que, hermanos, pasó en mi vida a lo largo ya de este tiempo, que decidí en ese tiempo que el Señor me regaló la palabra, creerle a Él y seguir las instrucciones que Él me dio a mí. Y en este momento, a lo largo ya de estos años que ya pasaron, yo puedo decir con total convicción, como dice aquí la palabra al final, dice: entonces te alegrarás en el Señor y te sentirás orgulloso del Santo Dios. ¿Por qué? Me siento orgullosa. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió la palabra que Él había dicho acerca de lo que yo estaba atravesando. Y ese es el tema que en este día me gustaría compartir con ustedes. Esa verdadera esperanza que solo Dios nos puede dar. Porque en este momento, en el mundo en que vivimos, hay muchas personas que están buscando tener esperanza en algo o en alguien, pero que simplemente no la pueden hallar, o pretenden que confían en algo, pero simplemente eso no tiene como un futuro. Entonces, sabemos aquí, todos nosotros, que el ser humano, que el hombre, fue creado en el principio en un estado como de perfección por el Señor, ¿no? Y pues el Señor estaba contento con la creación que Él había hecho, estaba contento con el hombre, con la mujer, con Adán, con Eva, pero como todos sabemos, el pecado entró al mundo. El pecado entró al mundo, y pues de ahí en adelante el ser humano siempre ha venido en un constante de buscar, como decía, esa esperanza en algo o en alguien. Y también hace unas semanas, ya hace unas 2 o 3 semanas, compartíamos en el congreso acerca del libro de Tesalonicenses, y hablábamos que en esa cultura en la cual la iglesia de Tesalónica estaba viviendo, era una cultura bastante politeísta, o sea, una cultura que creía en muchos dioses, pero que en ese tiempo se decía que esos pensadores o esa filosofía que en esa sociedad se manejaba en el mundo antiguo, dice que ellos no consideraban la esperanza como una virtud, sino que simplemente era como una ilusión temporal. Entonces, claro, Pablo llega ya a la iglesia de Tesalónica y empieza a predicar un mensaje totalmente opuesto a lo que ellos vivían, a lo que ellos estaban creyendo, porque decía ahí también la palabra, y bueno, según la historia también decían que ellos creían en diferentes tipos de dioses, pero que ninguno les podía dar ninguna esperanza verdadera. Entonces, esta iglesia, estos hombres y mujeres allí en Tesalónica, al escuchar el mensaje de salvación a través de Pablo, dijeron: ¿pero cómo? Entonces, como que si hay una esperanza verdadera, si hay un futuro. Y en Efesios, si me acompañan ahí rápidamente, en Efesios, Pablo ahí nos da una descripción precisa de lo que son pues las personas que no viven con esta esperanza verdadera.
Dice Efesios 2:12, dice: recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Y así era como nosotros vivíamos, sin ninguna esperanza. Y el mundo en el que hoy estamos viviendo también está dañado, está corrompido. Podemos ver todas las cosas que se están levantando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, y las personas viven en una total desesperanza, como en este tiempo antiguo, como les explicaba. Pero sin embargo, tú y yo sabemos que hay una esperanza verdadera. ¿Cuál es esa esperanza? Juan, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿En quién confiamos? En Jesús, ¿cierto? Entonces Jesucristo, Dios envió a Jesús al morir, y al morir Él en esa cruz por nosotros, tenemos una esperanza viva y verdadera. No es una esperanza que es temporal, no es una esperanza que es momentánea, sino que es una esperanza que nos lleva mucho más allá. Amén. Y la palabra de Dios también dice que el Señor tiene unos atributos maravillosos que lo hacen a Él ser único. Y por eso es que tú y yo confiamos en este Dios, en Jesucristo, porque Él es único. No hay ni uno, ni dos, ni tres que se parezcan a Él. Él es único. La palabra en Isaías dice lo siguiente. Isaías 44, del 6 al 8 dice: así habla el Señor, el Rey de Israel, el Salvador, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y el último. El único Dios que existe soy yo. ¿Quién hay como yo? Que hable y se dé a conocer, que me convenza. ¿Quién ha dicho lo que va a pasar mucho antes de que suceda? Que nos cuenten lo que va a pasar en el futuro. No tengan miedo, no teman. ¿No se lo dije y se lo anuncié a ustedes desde hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Acaso existe otro Dios que no sea yo? No hay otro refugio que yo conozca. Y eso es así, no hay otro refugio que tú y yo podamos conocer, sino es nuestro Señor Jesús. Y esta esperanza no es como un producto del temperamento, ni está condicionada tal vez a lo humano, sino que es una esperanza que depende de lo que no posee el hombre, ni de lo que es capaz de hacer por sí mismo, sino que de lo que Dios dice que Él es. Entonces quisiera en esta tarde rápidamente darles unos pequeños puntos de los atributos de nuestro Señor, de nuestro Dios que es real. ¿Quién en esta tarde me puede decir qué piensan o cuáles atributos ustedes creen que el Señor tiene? ¿Qué atributos o qué características nuestro Señor tiene? Nati, tú. Una palabra. Poderoso. Muy bien. Eterno. Muy bien, Jimé. Bueno, sí, también. Bradley. Perdonador, sí. Misericordioso, dice José. ¿Tú qué piensas, Víctor? ¿Ah? Un atributo de Dios, una característica. Exacto, sí. Salvador, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién da más? Justo. Joshua, ¿tú quieres hablar? Estoy mirando. ¿Ah? Amoroso, exactamente. Muy bien. Sí, todas y cada una de las características que ustedes han dicho son correctas. Entonces, la primera característica que en este día quiero compartir es que nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Dice la palabra en 1 Samuel 2:2, dice lo siguiente: no hay Dios santo como el Señor, no hay otro Dios, solo tú, no hay roca como nuestro Dios. Entonces, dice también la palabra que en Dios no hay mancha, no hay pecado, que Él es santo, que la santidad de Dios
Habla de su majestad, de su grandeza, de su pureza y de su perfección moral. Porque la moral del Señor nunca cambia. La moral del Señor siempre ha sido la misma desde el principio y hasta el fin. Y Él es siempre digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza porque Él es santo. Así de sencillo. Amén. Lo segundo, y era lo que decía Jimé, nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es eterno. Y dice la palabra en Isaías 40 lo siguiente. Dice, es que no lo sabes, nunca lo has oído. El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga y nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Nuestro Dios ha existido y existirá por siempre. Así lo sabemos, ¿no? Nosotros también, tal vez, sí, habitamos en un tiempo humano, pero el Señor habita en un tiempo ilimitado. El Señor no habita en nuestro tiempo, Él habita en la eternidad. Entonces, el Señor es eterno. Lo tercero, que era lo que decía Todopoderoso, ¿alguien dijo? Nadie. Nuestro Señor es omnipotente, o sea que es todopoderoso. Dice la palabra en Jeremías 32, dice, Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, no hay nada demasiado difícil para ti. Él todo lo puede y no hay nada imposible para Él. Dice que su poder es ilimitado. Muchas veces en nuestra mente lo que nosotros pensamos es limitado, pero para nuestro Señor es ilimitado. Y recuerdo cuando en el tiempo de la pandemia, mi mamá sufrió un accidente, sino una situación bastante difícil de salud. Y claro, en ese tiempo, como pues las personas más que todo en Sudamérica estaban temerosas a salir a la clínica porque de pronto se iban a contagiar o se iban a contaminar de este virus. En este tiempo, bueno, mi mamá fue a la clínica y todo eso, y fue un episodio que mis hermanos me cuentan a mí, porque ellos estaban allá en ese momento, que fue bastante traumático para ellos, porque pensaban que mi mamá se iba a morir, se iba a ir. Y en ese tiempo yo decía, y estando aquí desde la distancia, que era súper difícil, la verdad, súper complicado cuando tú ves que tu mamá o que tu papá o quien ser querido está sufriendo en la distancia, y yo seguía creyendo y diciendo, Señor, tú eres todopoderoso, tú puedes sanar a mi mamá y tú puedes traerla otra vez a casa para que ya siga normal con su vida. Y ahí vemos lo poderoso que es nuestro Señor, que Él responde a nuestras oraciones cuando creemos con total convicción. Amén. Otro atributo de nuestro Señor es que Él es omnisciente. ¿Quién sabe qué es omnisciente? Omnisciente. ¿Quién? ¿Brad? ¿Cómo? No escucho. Muy bien. Todo lo sabe. Muy bien, Brad. El Señor todo lo sabe. Conoce el pasado, el presente, el futuro, todo lo que nosotros no podemos saber. Dice la palabra en Hebreos 4:13, dice, no hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Por eso es que muchas veces, para los adolescentes de pronto esto, por esto es que muchas veces nuestros papás, y yo cuando también estaba adolescente me decían, bueno, usted sabe que si hace lo que no está bien, Dios es el que lo va a ver. Dios es el que lo va a ver. Yo no te puedo ver, yo no puedo ver dónde vas, dónde estás, con quién te rodeas, pero el Señor sí lo ve. Y esto es un atributo de nuestro Dios. El Señor lo conoce todo. Dice que su conocimiento no tiene límites. Amén. Lo quinto es que nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Y esto es hermoso. La palabra dice en Efesios 2, 4, 5, dice, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo a la generosidad de Dios.
Y el amor del Señor es un amor totalmente puro, verdadero, es un amor totalmente que nunca nos va a fallar, nunca nos va a fallar. El amor tal vez de nuestra familia puede que nos falle, un familiar nos puede fallar los amigos, etcétera, pero el amor de nuestro Dios nunca nos falla. Y Jesucristo pues fue esa expresión mayor que nuestro Padre nos dio al enviarlo y al morir por nosotros. Las dos últimas características que nuestro Señor tiene, bueno, Él tiene muchísimas, pero las que yo he sacado aquí es que Él es inmutable. ¿Quién sabe que es inmutable? No cambia. Muy bien, Reman, que no cambia. La palabra dice en Malaquías que yo soy el Señor y nunca cambio. Así que si el Señor te ha dicho a ti, clama a mí y yo te responderé, te ha dicho a ti una palabra, te ha dicho a ti una promesa, Él lo va a cumplir, porque Él no cambia, Él es el mismo hoy y siempre, Él es el mismo desde la eternidad y por toda la eternidad. Y lo que también Vanessa mencionaba también, que ella hablaba esta mañana acerca del carácter de nuestro Dios, ese carácter, esa esencia del Señor, de lo que Él es, de lo que Él es, Él nunca cambia, amén. Y por último, nuestro Señor es omnipresente, está en todas partes, nuestro Señor está en todas partes. Y Jeremías dice lo siguiente, Jeremías 23 dice, el Señor dice, es que soy Dios solo de lo que tengo cerca. ¿Acaso no alcanza mi poder divino lo que está lejos? ¿Podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? Dice el Señor. ¿No lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Lo dice el Señor. Entonces nuestro Dios está en todas partes y nosotros no nos podemos escapar de Él. En todo lugar donde nosotros vayamos y en todos los tiempos de la historia, el Señor ha estado presente. Amén. Entonces, qué maravilloso es poder entender y saber estos atributos que nuestro Señor tiene. Que Él no es como, tal vez, no sé, el Dios que creen, no sé, los hindús o otras religiones que la verdad no sé muy bien, pero otros dioses que no tienen ningún poder, que no tienen ese amor que nuestro Señor puede brindar, que no tienen esa capacidad de no cambiar, que no tienen estas características que mencionábamos. Nuestro Señor las tiene, amén. Y en Proverbios la palabra del Señor dice una cosa bastante importante. Dice lo siguiente, Proverbios 10:28. Dice que la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. ¿Y quiénes son los justos? Nosotros somos los justos, ¿cierto? Nosotros somos esos hijos de Dios que han sido salvados y lavados por nuestro Señor, y que ahí la palabra dice que la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Entonces, cuando leemos la palabra, y creo que también hace una semana, cuando estaba ministrando, compartía lo que dice en Romanos, que la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesús produce alegría en nosotros. Es lo que tiene que producir, porque el Señor trajo salvación, trajo un camino, abrió el camino para que nosotros podamos acceder al Padre. Entonces, la esperanza del justo dice que el futuro del justo resulta en una escena de alegría, de gozo, al cumplirse su esperanza. Y lo que decía Romanos 5 dice lo siguiente: así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído el generoso amor de Dios que ahora disfrutamos, y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces la palabra nos infunde en nuestro corazón
que esa esperanza que nosotros tenemos en el Señor Jesús debe traer alegría a nosotros. Sin embargo, ahí el proverbio dice que también hay una esperanza para los del mundo. Dice que la esperanza del impío muere cuando llega el futuro y no se cumple. Y esto lo que trae, pues, es desilusión, ¿no? Y estaba pensando y meditando en esto y me acordé de la vida de este hombre creador de Apple, Steve Jobs, ¿no? Este hombre creador de Apple dijo unas palabras antes de morir. Él murió muy joven de un cáncer, y él dijo unas palabras antes de morir, y quiero leérselas aquí a ustedes. Él dijo lo siguiente, dijo: he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte de mi trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Podrás contratar a alguien para conducir tu coche, pero no puedes contratar a nadie para que lleve tu enfermedad. Dice, las cosas materiales perdidas se pueden recuperar, pero hay una cosa que nunca se puede hallar cuando se pierde, y es la vida. Y vemos aquí cómo la esperanza de los que no conocen a Dios es una esperanza como que trae desilusión, porque no tienen en quién confiar, no tienen en quién apoyarse, y simplemente a lo largo de su vida decidieron apoyarse en las cosas que no eran correctas, como en las riquezas, tal vez en la familia, en otras cosas que no era el Señor. Y vemos cómo es el final de una persona. No es triste escuchar y leer las palabras que este hombre tan exitoso dijo al final de su vida, porque vemos que durante su vida nunca tuvo una esperanza viva. Y esta es la tarea también que tú y yo tenemos al compartir la palabra del Señor a otros, porque hay muchos allá afuera, y he tenido bastantes amistades que confían en cosas que realmente no tienen ningún sentido, y que viven como una esperanza efímera. Sin embargo, nosotros sabemos que nosotros tenemos la respuesta a esas necesidades, y sabemos que podemos compartir con ellos la esperanza viva de nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, ahora nosotros, al ser salvos por el Señor Jesucristo, hemos recibido esta esperanza que es duradera y que no se marchita y que trae alegría en vez de desilusión. La palabra en Romanos dice lo siguiente, Romanos 8, 24, 25 dice: cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver, y lo esperamos con paciencia. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios es una esperanza que no se ve físicamente, porque obviamente no podemos ver a Dios, pero a través de nuestra fe activamos esa esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor y que anhelamos. ¿Cuántos anhelan aquí que el Señor vuelva por segunda vez? ¿Amén o amén? Amén, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza, que el Señor venga un día a recoger a su iglesia, a recogernos a todos nosotros para poder ir a disfrutar con Él nuestra eternidad, ¿cierto? Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. La esperanza, esa esperanza que nosotros tenemos en el corazón, nace de la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe la palabra dice que es imposible agradar a Dios, pero la palabra también dice que la fe es la convicción de lo que se espera. Perdón, fe es la convicción de lo que no se ve. Amén. Fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, nuestra fe tiene que ser activada para nosotros realmente poder confiar en lo que el Señor dice a través de su palabra y poder mantenernos perseverantes hasta el día final. Y también la palabra dice que la esperanza que nosotros tenemos
en el Señor es un ancla para nuestra alma. Y dice en Hebreos lo siguiente, en Hebreos 6, 18, 19 dice: hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalece para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Amén. Y eso trae una seguridad y una convicción total y profunda en nuestro corazón. El entender que nuestro Dios es fiel, el entender que nuestro Dios es verdadero, que no cambia. Y también trae consuelo a nuestros corazones. Trae certeza de que la respuesta del Señor también llegará si hemos recibido alguna promesa del Señor. Amén. Entonces, como decía, la esperanza del Señor, la esperanza que nosotros tenemos en el Señor, tiene su origen en Jesucristo, porque si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús, pues no tendríamos ninguna esperanza. Y eso es lo que a ti y a mí nos hace diferentes cuando estamos, por ejemplo, en nuestros trabajos, cuando estamos en medio de familiares que no conocen del Señor, cuando tenemos amistades que tampoco conocen del Señor. Esa diferencia y lo que marca nuestras vidas es ese testimonio que nosotros damos de ese Dios vivo, de esa esperanza viva que tenemos en Él. Y dos ejemplos que me gustaría darles en la palabra que están y que hablan acerca de la esperanza, de la verdadera esperanza, es en la vida de, uno en la vida de Abraham y otro fue en la vida de José. Todos hemos leído y todos conocemos acerca de la vida de Abraham. Dice que Abraham y Sara, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y sal de ahí y vete a otra ciudad. Y Abraham obedeció. Y la palabra también dice que el Señor les dio una promesa a Abraham, le dio una promesa a Abraham y le dijo que él iba a ser padre de muchas naciones. Pero claro, a lo largo de los años, y pasaron los años, y la promesa del Señor no se cumplía. Y sin embargo, dice la palabra que después de muchos años, la fe de Abraham permaneció tan constante, porque también leemos que Sara dudó, pero dice que la fe de Abraham permaneció tan constante y que obedeció y que confió en el Señor, que nació Isaac. Aunque tardó, la promesa llegó. La esperanza se cumplió y pues la fe de Abraham lo confirmó. Y esto podemos aprender de Abraham, mis hermanos, que aunque pasen meses, años, aunque tal vez no veamos respuesta a muchas de las oraciones que nosotros hacemos a nuestro Dios, tenemos que perseverar en nuestra confianza, tenemos que perseverar en la fe que nosotros tenemos en el Señor, porque Él lo va a cumplir a futuro, Él lo va a cumplir a su tiempo. Amén. Y otro ejemplo es en la vida de José. La vida de José dice que él era hijo de Jacob y de Raquel, y él fue casi uno de los últimos hijos que ellos tuvieron. Pero José era un hombre, un hijo del Señor que él lo escogió desde muy pequeño para que fuera un hombre que marcara la historia a futuro. Y dice que él también tenía muchos sueños y el Señor le hablaba mucho en sueños a José. Y estos sueños él se los contaba a sus hermanos y a su familia. Y por esto, por él contárselos a sus hermanos y a su familia, fue que sus hermanos sintieron muchos celos y decidieron venderlo a Egipto. Ahora, el panorama para José, al ser vendido y al llegar allá a Egipto y ser esclavo, no era el mejor, como que no pintaba muy bien. Sin embargo, dice que a lo largo del tiempo y a lo largo de los años que José pasó allí en la tierra de Egipto, a futuro él llegó a ser como un prime minister, de Egipto, y pudo ayudar a su familia y pudo salvar a muchas personas de la hambruna que hubo en ese tiempo. Entonces muchas veces nuestras vidas pueden que parezcan ir como en la dirección
contraria a lo que Dios dice para nosotros. Pero dice aquí la palabra, decía ahí la palabra cuando leía acerca de José, claro que nosotros debemos mantener esa esperanza viva en nuestro Señor, porque en el tiempo de Él se cumplirá lo que Él ha dicho para nuestras vidas. Amén. Amén. Y esta esperanza, nuestra esperanza se debe basar en las promesas que el Señor ya dijo, como decía, acerca de nosotros. Y al principio, cuando les compartía acerca de la palabra que el Señor me dio en medio de este momento de prueba, sinceramente en ese momento cuando yo leí esa palabra no tenía sentido para mí, no tenía sentido. Yo decía, pero Dios mío, estoy leyendo esto, pero como que creaba también duda en mi corazón, porque en el momento en que tú estás atravesando una situación bastante difícil y que no ves salida humana, como que es difícil creer, y no tenía sentido en mi corazón esta palabra, pero al momento de caminar y de empezar a ver que sí, Señor, tú estás conmigo y vas a estar conmigo y me vas a ayudar, y al tener esa certeza en mi corazón que la palabra se iba a cumplir, se cumplió. Yo recuerdo que yo tenía no sé si ustedes, pues me imagino que sí, los que han aplicado las visas, a uno les dan como una tarjetita rosadita, que la llaman la Biometric Permit Residence. Y yo me acuerdo mucho, porque eso nunca se me puede borrar. Yo me acuerdo que yo me arrodillé en mi cama y yo le dije, yo puse mi tarjetita que ya se iba a vencer ahí en la cama, y yo decía, Señor, tú me has dado esta palabra, y yo por fe creo en esta tarjeta que voy a tener una nombre, y que la fecha de esta tarjeta va a cambiar y que la voy a obtener, no sé cómo, no sé de qué manera, pero oré como con ese fervor y con esa fe en mi corazón, y como que lo visualicé también físicamente, que yo dije, Señor, ayúdame porque es difícil, pero yo sé que tú lo vas a cumplir. Y así pasó, mis hermanos, y por experiencia propia, es que les hablo, por experiencia propia, porque tenemos un Dios que es tan poderoso, tenemos un Dios que es tan bueno, tenemos un Dios que es tan maravilloso, tenemos un Dios que es tan amoroso, como todos los atributos que decíamos, que muchas veces nuestra misma incredulidad, nuestra misma limitación humana, nuestra misma duda nos hace como retroceder y decir, ay, ¿será que sí va a ser? ¿Será que no va a ser? Pero sí va a ser, sí va a pasar, porque el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor está con nosotros, y Él a través de su Hijo Jesús nos ha dado esa esperanza verdadera, una esperanza que permanece, una esperanza que es para toda la vida, que es para toda la eternidad. Y si vienen pruebas, si vienen dificultades, si vienen situaciones difíciles a nuestra vida, porque van a venir, o puede que estemos atravesando por ellas, el Señor está ahí con nosotros. El Señor está con nosotros para fortalecernos, el Señor está ahí con nosotros para animarnos a través de su palabra, el Señor está ahí con nosotros para impulsarnos a seguir hacia adelante, porque el Señor no quiere que retrocedamos, sino que avancemos hacia más. El Señor quiere que sigamos su palabra, el Señor quiere que le creamos, que obedezcamos más que todo, y que creamos lo que Él ya ha dicho acerca de nosotros. Amén. Y ya para terminar, mis hermanos, me gustaría leer esta palabra que está en Romanos 15, dice así, Romanos 15:13, dice lo siguiente, dice, que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Aquí la palabra dice que Dios, quien da esperanza, nos llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegarán a otros por el poder del Espíritu Santo. Así tendremos tanta esperanza, y la gente podrá ver esa diferencia en nosotros, que vamos a poder impactar la vida de otras personas que no conocen de Él y que necesitan tanto de Él, que necesitan tanto del Señor. Amén. Y esto, mis hermanos, es un mensaje, aunque corto, pero creo que es un mensaje que anima nuestros corazones, primeramente
a tener esa plena seguridad, a tener esa plena certeza en nuestro Dios, que es un Dios que está por encima de todo, que es un Dios en el cual nosotros tenemos que creer y no dudar, que tenemos que mantenernos caminando con nuestros ojos puestos en Él, porque en Él es donde nosotros realmente podemos encontrar ese refugio, donde podemos encontrar ese consuelo, donde podemos encontrar una verdad que no cambia. Amén. Así que ahí donde estás, por favor, coloquémonos de pie. Vamos a orar en esta tarde ya.